Hermanos, quiero invitarles a que abran su Biblia en la carta a los Filipenses, en el capítulo 3. Vamos a continuar con la serie sobre este libro. Vamos a continuar donde quedamos, Filipenses 3. El texto de hoy es del versículo 17 al 21. Como introducción, solamente como para dar un poco de contexto al pasaje que vamos a leer, voy a leer un par de versículos del texto que leímos la vez anterior, el último tema de la serie. Voy a leer el versículo 13 y 14 como contexto. Recordemos que en el pasaje anterior Pablo nos hablaba de lo que él había hecho, la forma en que él hacía para lograr avanzar en el caminar con Cristo. Dice el versículo 13: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo nos dice, nos recuerda que él soltó todo lo que quedó atrás y ahora se extiende hacia adelante, haciendo su máximo esfuerzo para alcanzar aquello para lo cual él inicialmente fue alcanzado por Cristo. Entonces, a partir de ese momento, del versículo 17 hasta el 21, que es el texto que vamos a estudiar en esta mañana, Pablo nos presenta de una forma muy clara, muy directa, nos presenta acá dos estilos de vida, dos formas de pensar y dos ciudadanías. Y vamos de inmediato entonces a leer el texto. Dice así, verso 17: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Padre, te damos gracias por esta tremenda promesa, por esta palabra, Señor, que nos anima, nos exhorta a seguir adelante, sabiendo que llegará el día en que seremos completamente transformados conforme a la gloria tuya. Gracias porque esa promesa nos sostiene, Señor, sabiendo que tú estás trabajando en nosotros, estás obrando en nuestras vidas y que veremos cumplida esta promesa. Gracias, Señor, por este tiempo. Ponemos en tus manos la exposición de la palabra. Que seas tú hablando a cada uno de nuestros corazones. Que seas tú, Señor, tu palabra impactando nuestras vidas de forma tal que no salgamos de este lugar igual a como llegamos. Que tu palabra nos transforme, nos impacte y que cada vez sea más evidente, más visible la imagen de tu Hijo amado formándose en nuestras vidas. Ese es nuestro anhelo, Señor, ese es nuestro deseo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pablo nos dice, hermanos, en este texto, que mientras llegamos a ese destino final que Él tiene preparado para nosotros, Él habla nos recuerda que tenemos otra ciudadanía, o sea que estamos aquí de paso, que nuestra verdadera ciudadanía está en el reino de los cielos y que un día seremos transformados, del cuerpo de la humillación nuestra al cuerpo semejante a la gloria suya.
Él nos recuerda eso y nos recuerda que mientras llegamos a ese destino final, tenemos que despertar a una realidad en la que estamos, y es que vivimos rodeados de personas que tienen otra meta, que tienen otro destino, que tienen otros intereses, que no están en el reino de los cielos. Por lo tanto, tenemos que estar enfocados en nuestra meta, en nuestro destino, recordando que tenemos otra ciudadanía y no adoptar el estilo de vida de este mundo. Pablo nos presenta en este pasaje ese contraste entre ambos estilos de vida, entre ambas formas de pensar, entre ambas ciudadanías. Entonces, desde el inicio del pasaje, Pablo nos presenta un estilo de vida que debemos practicar y que a la vez sirva para contrarrestar el otro estilo de vida del cual nos va a hablar luego. Y lo primero que Pablo inicia diciendo en el texto de hoy, en el verso 17, dice: sean imitadores de mí. Es lo primero que Pablo dice. Lo primero que Pablo hace es reconocer que el hombre es un imitador, que el hombre, que no somos tan originales como pensamos, que siempre estamos imitando la conducta de alguien, comportamiento, formas de pensar, que siempre vamos a imitar la rebelión de unos o la sumisión de otros, que vamos a copiar o a reflejar el orgullo que nos han transmitido o la humildad que hemos visto en otros. Pero siempre vamos a estar imitando patrones, copiando cosas que hemos aprendido de otros. Y normalmente, hermanos, los primeros modelos, el primer ejemplo de personas a las cuales imitamos normalmente son nuestros padres. Por eso ahora que presentábamos a la bebé, ella conforme crezca y vaya aprendiendo cosas, adivinen quién va a ser su primer modelo, su primer ejemplo de imitar: su mamá, su abuela, su familia. Por eso el compromiso de ellas que asumieron hoy de caminar en Cristo para modelarles a sus hijos justamente esa realidad en que deben vivir. Nosotros desde niños hemos imitado patrones de nuestros padres, de nuestros maestros, de personas que han sido influencia para nosotros de una u otra forma. Y Pablo nos recuerda acá que de alguna u otra forma siempre copiamos o imitamos a otros. Entonces Pablo nos dice, bueno, en ese sentido, en esa realidad, sean entonces imitadores míos, es lo que dice Pablo. O sea, si de alguna forma van a imitar a alguien, entonces imítenme a mí, es lo que Pablo dice. Pudiera sonar un poco arrogante tal vez la sugerencia de Pablo, pero en realidad no lo es. Pablo, más bien recuerden lo que Pablo dice en 1 Timoteo 1:15, en la primera carta a Timoteo. Pablo le dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, y dice: de los cuales yo soy el primero, o yo soy el peor, dependiendo de la traducción que leamos. O sea, Pablo no se está presentando como un modelo de perfección. Pablo no se está presentando como un sustituto de Cristo, sino que él está diciendo, bueno, de la misma forma en que yo he observado a Cristo, en las que yo me he esforzado por imitar a mi Señor Jesucristo, en esa medida ustedes pueden imitarme a mí y a los que están conmigo, porque estamos esforzándonos en caminar honrando el llamado que Cristo nos ha hecho. Entonces Pablo dice, entendiendo que todos somos imitadores, que todos vamos a copiar o imitar la conducta, los patrones de alguien más, entonces imítenme a mí, porque yo estoy imitando a Cristo. Más adelante, no es la única ocasión en la que Pablo menciona esto. Más adelante en la misma carta, en el capítulo 4, Pablo dice: sean imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Pablo dice: imítenme a mí. Si van a imitar a alguien, entonces mejor imítenme a mí. Es lo que Pablo está diciendo.
Y Pablo no se está presentando acá como un modelo exclusivo al cual imitar. Vean lo que dice el texto. Pablo dice: sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Bueno, el texto no explica bien a quién se refiere Pablo con nosotros. Pudiera referirse a Timoteo y Epafrodito. ¿Se acuerdan que en el capítulo anterior Pablo los presenta como consiervos suyos, como servidores de Cristo? Podrían estar incluidos en ese contexto, pero el punto acá es que Pablo no está diciendo que él es el único modelo de imitar. Él dice, bueno, nosotros, varios de nosotros, somos ese ejemplo al cual ustedes pueden imitar. Y esta exhortación de Pablo, de imitarlo a él, de imitarlo a los que están con él, se debe a que se estaban infiltrando malos ejemplos dentro de la iglesia en Filipo. Entonces, cada vez que hay malos ejemplos, sobre todo dentro del cuerpo de Cristo, se hace imperativo, hermano, se hace necesario, se hace obligatorio tener buenos ejemplos que puedan contrarrestar entonces la fuerza del impacto de ese mal ejemplo. Por eso Pablo insiste en imitarlo a él, porque él está imitando a Cristo. O sea, hacer esos buenos ejemplos que contrasten, que contrarresten un poco el impacto negativo del mal ejemplo que otros estaban dando. Y esto porque el buen ejemplo, hermanos, es difícil de copiar, lleva tiempo, requiere disciplina, requiere un montón de cosas. Pero el mal ejemplo es muy fácil de copiar y normalmente es muy rápido hacerlo, no requiere de mucho tiempo. Siempre van a haber personas que nos van a imitar a nosotros también. Siempre van a haber personas que nos van a observar, que van para los cuales vamos a ser ejemplo, bueno o malo. Entonces, deberíamos preguntarnos cuál es el ejemplo entonces que yo estoy dando con mi vida. ¿Cuál es el ejemplo que las personas están viendo en mí? ¿Qué están viendo en mí la gente cercana a mí, mi familia, mis hijos? ¿Qué están viendo mis hijos en mí? Que van a imitar, que van a copiar. ¿Cuáles patrones de mi vida van a estar repitiendo? Yo debería preguntarme eso. Si cada uno de ustedes tuviera la oportunidad de pararse aquí al frente y tomar el micrófono y decirle al resto de la congregación: imítenme a mí, ¿cómo sería esa congregación entonces? Piénselo, cada uno piénselo para sí mismo. Al final vamos a volver a esa pregunta. Pero si usted le dijera, si el resto de la congregación lo estuviera imitando a usted, ¿cómo sería esa congregación? Medite en eso mientras avanzamos en el mensaje. Entonces, siempre hay personas para los cuales usted va a hacer referencia, sea para bien o sea para mal. Siempre. Entonces tenemos la responsabilidad, tenemos la obligación de dar un buen ejemplo, un ejemplo digno de ser imitado. Recuerdan en la carta a los Colosenses, Pablo les dice a los hermanos: compórtense dignamente conforme al llamado que ustedes han recibido. Y recuerdan que lo mencionamos, que la palabra que Pablo usa ahí hace referencia a una balanza de peso perfectamente equilibrada, que de un lado está el peso de nuestra vida, de nuestro testimonio, que tiene que ser igual, equiparada con el peso del llamado que hemos recibido en Cristo como hijos e hijas suyas. Lo que Pablo dice es que nuestras vidas tienen que tener un peso tal que se equipare, que sea digno del llamado que hemos recibido de parte del Señor. No podemos vivir vidas tan ligeras, tan superficiales, que no concuerden con el peso de ese llamado.
Es lo que Pablo, esa es la idea que Pablo está tratando de transmitirnos acá. Y con eso en mente, y entendiendo que siempre hay personas que van a imitar nuestro ejemplo, que van a copiar nuestro ejemplo. Entonces, ¿cuál es ese ejemplo que estamos transmitiendo? Eso no lo podemos dejar de lado. Pablo menciona en el texto el motivo, el motivo, la causa por la cual él insiste en esto. Dice, hermanos, sean imitadores de mí. Y en el verso 17 dice, ¿por qué esta necesidad de que lo imiten a él y a las personas que se están comportando como él, que están a su vez imitando a Cristo? Porque, verso 18 dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces. Es decir, no era la primera vez que Pablo lo mencionaba, ya en varias ocasiones lo había mencionado. Se los dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, dice Pablo, que son enemigos de la cruz de Cristo. Pablo está conmovido, dice, está hablando de personas que él llama enemigos de la cruz de Cristo. Y Pablo dice que lo ha mencionado muchas veces y que aún ahora lo dice llorando. Él tiene compasión por estas personas, porque más adelante en el texto lo dice que el destino de estos es perdición. Hay otra versión que dice que el destino de ellos es destrucción. Bueno, Pablo dice, yo tengo compasión de estas personas, tengo compasión por el destino que les espera, y lo digo llorando por esto. Además, Pablo seguramente también llora al ver la indiferencia de estas personas hacia la cruz de Cristo, hacia la obra redentora de Cristo en la cruz. Y él dice, al ver cómo pisotean la obra de Cristo, al ver cómo pisotean la cruz, esto también me hace llorar a mí. Pero también lloro por compasión, por misericordia, de pensar en el fin de ellos. ¿Quiénes son estos enemigos de la cruz que Pablo menciona acá? Pablo no está hablando de los inconversos. Vean lo que dice en Primera de Corintios capítulo 5 del 9 al 11. Lo voy a leer en otra versión. Dice Pablo, en mi carta les escribí que no anduvieran en compañía de personas inmorales. No me refería a la gente inmoral de este mundo, o a los codiciosos o estafadores o idólatras, porque entonces ustedes tendrían que salirse del mundo. Es decir, Pablo dice que esos enemigos de la cruz no está hablando de los inconversos, de las personas que, porque dice, entonces tendríamos que salir del mundo para no tener contacto con ellos. Dice el verso 11, sino que en efecto les escribí que no anduvieran en compañía de ninguno que llamándose hermano es una persona inmoral o avaro o idólatra o difamador o borracho o estafador. Con esa persona ni siquiera coman. Es decir, Pablo está hablando acá de un grupo de personas que han abrazado la cruz de Cristo, que han sido parte de la comunidad de fe en Cristo, que han confesado su fe en Cristo, pero su estilo de vida es contrario a lo que profesan con sus palabras. Pablo está hablando de personas que por lo menos en su entendimiento han reconocido la obra redentora de Cristo, pero nunca pasó de la mente acá. Se quedó un solo conocimiento, que entendieron el mensaje, que por lo menos intelectualmente lo recibieron, que confesaron su fe en Cristo, por lo menos a nivel intelectual, ¿verdad? Que abrazaron la cruz de Cristo, que
que fueron parte de la comunidad de fe en Cristo, pero que en algún momento determinado desabrazaron la cruz, y aún llamándose hermanos, como Pablo lo menciona ya en su primera carta a los Corintios, que llamándose hermanos con sus obras, con sus acciones, están viviendo de forma inmoral, pisoteando así la cruz de Cristo. Pablo está diciendo, estos son enemigos de la cruz de Cristo, enemigos de la cruz de Cristo. Y Pablo dice, y al mencionarlos, al referirme a ellos, lo digo llorando, dice Pablo, conmovido al pensar en su destino y al ver cómo esas personas pisotean la obra redentora de Cristo en la cruz. Y Pablo menciona aquí algunas de las características de estas personas que él llama enemigos de la cruz de Cristo. Y lo primero que él dice es que su fin es perdición. Por eso le mencionaba, Pablo es compasivo, él tiene misericordia, entendiendo el triste destino de estas personas. Pero Pablo menciona algo más. Dice, son enemigos de la cruz de Cristo, el verso 19, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Dice Pablo, cuyo Dios es el vientre. Hay otra versión que dice cuyo Dios es su estómago. Literalmente, digamos, la traducción sería cuyo Dios es su estómago. Pero los teólogos han interpretado que es una metáfora que Pablo está utilizando acá para referirse a su apetito, cuyo Dios es su apetito, sus deseos de la carne, cuyo Dios es satisfacer los deseos de su carne, satisfacer las pasiones humanas, los deseos banales, digamos, de su corazón. Es lo que Pablo está diciendo acá. Una de las características, o la primera de estas personas que Pablo menciona que se han convertido en enemigos de la cruz de Cristo, Pablo dice, es que son personas cuyo Dios es su apetito, que se enfocan únicamente en satisfacer sus propios deseos personales, que solo viven para sí mismos. Es lo que Pablo dice acá, que se han enamorado de sí mismos, como Narciso, ¿verdad? De la leyenda, que iba pasó ahí frente a un estanque de agua y vio su rostro reflejado en el agua y se enamoró de sí mismo. ¿Se acuerdan? Por eso sus seguidores son llamados narcisistas, porque están enamorados de sí mismos y solo les interesa satisfacer sus propios deseos personales. Pablo dice, estas personas son enemigos de la cruz de Cristo. Y dice algo más, dice cuya gloria es su vergüenza. Esta frase, analicemos un poco qué quiere decir Pablo acá, cuya gloria es su vergüenza. J.P. Phillips lo explica de una forma tan sencilla, tan clara, que cuando uno lo lee, uno dice, sí, esto es. J.P. Phillips dice, son personas que se enorgullecen de las cosas que deberían darles vergüenza. Eso es lo que Pablo dice acá, cuando dice que cuya gloria es su vergüenza. Es como aquel hombre machista, mujeriego, que se jacta de que tiene varias mujeres, se enorgullece, lo dice con orgullo, ¿verdad? Es algo que debería darle vergüenza más bien, pero resulta que más bien es su gloria, se enorgullece de eso. O es como aquella mujer que se viste, que piensa en vestirse de forma provocativa, de qué forma yo puedo vestirme para captar la mirada de los hombres, para llamar la atención, de forma que pueda llamar la atención de ellos.
es algo que debería darle vergüenza, pero más bien se enorgullece de estas cosas. Pablo dice, estas personas cuya gloria, su vergüenza, son enemigos de la cruz de Cristo. Es duro, hermanos, estas palabras, es fuerte. Pero Pablo lo que está diciendo acá es que son personas que solo piensan en sí mismas. Y dice algo más el texto, dice que solo piensan en lo terrenal. Y vean que el texto no dice que piensan en lo terrenal, sino que dice que solamente piensan en lo terrenal. Solamente piensan en las cosas de este mundo, que su mente, su mirada no está en las cosas de arriba, como Pablo lo dice, no está en la eternidad, sino que solamente están pensando en sí mismas y en lo terrenal. Solamente piensan en qué forma pueden presentarse al mundo, de qué forma pueden atraer al mundo, de qué forma pueden hacer para satisfacer sus propios deseos. Pablo dice, estas personas se han convertido en enemigos de la cruz de Cristo, y se los digo llorando, dice Pablo, llorando, porque tengo compasión de ellos. Y Pablo menciona en el texto contra la contraparte, digamos, de esto, nos recuerda que nuestra ciudadanía está en los cielos. Dice el verso 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Pero nuestra ciudadanía está en los cielos, dice otra versión. Ese pero contrasta totalmente. Pablo dice, está este grupo de personas que, habiendo una vez abrazado la cruz de Cristo, que habiendo sido parte de la comunidad de creyentes, con sus acciones, no con sus palabras, con sus acciones, están viviendo de una forma totalmente contraria al llamado que Cristo nos ha hecho. Entonces Pablo dice, pero por esta razón, ¿cuál razón? Que nuestra ciudadanía está en los cielos. Ahí está el contraste de ese grupo de personas con la forma en que usted y yo deberíamos vivir. De donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Pablo nos recuerda que somos extranjeros, que somos peregrinos, que estamos de paso acá, que estamos de paso. Y muchas veces, hermanos, nuestra mente, somos como olvidadizos con esto. Es una verdad que tenemos constantemente, tiene que estar siendo recordada, se nos tiene que estar recordando esta verdad, que no pertenecemos a este mundo, que estamos de paso. Cuando usted va de paseo, digamos, usted va hacia un lugar, usted va de camino y usted tiene ese destino en mente. Yo no conozco a nadie, hermano, que no esté queriendo llegar al destino donde va. O sea, yo no conozco a alguien que va para X lado y que quiera estar dando vueltas ahí y no llegar a ese lugar. Bueno, la Biblia nos recuerda, hermanos, que usted y yo vamos para un destino. Estamos de camino, estamos de paso y vamos para un destino que es el cielo. Amén. Pero se nos olvida eso constantemente. Se nos olvida que aquí somos extranjeros, pero no solamente extranjeros, sino peregrinos. O sea, somos viajeros, estamos de paso. Si nosotros tuviéramos siempre presente esa verdad, yo creo que muchas de las cambiaría un montón la forma en que vivimos, nuestro estilo de vida acá. Porque casi todo lo que hacemos, lo hacemos pensando en cosas terrenales. Y no es que esté mal, digamos, hay cosas de acá que son una bendición. Usted puede estudiar, puede prepararse, puede hacer un montón de cosas, puede esforzarse en su negocio, trabajar y poderle dar una buena calidad de vida a su familia, y todo eso está bien, todo eso no es que esté mal, pero no es lo más importante y no puede ser lo más importante.
¿de qué le vale al hombre, dice la Biblia, ganar el mundo entero para sí y perder su alma? Porque hay una verdad eterna, hermanos, que estamos aquí de paso. Si comparamos la eternidad con el tiempo que estamos acá, póngale que es un día o dos, digamos. Pero vivimos como que si nunca fuéramos a partir de este mundo, vivimos como que si nunca nos fuéramos a morir o no quisiéramos morirnos, porque aún tenemos un montón de planes y metas y cosas que lograr acá en esta tierra. Y como les digo, no es que eso esté mal, pero nuestras raíces no pueden estar acá. Nuestras raíces tienen que estar allá, en el reino de los cielos. Y Pablo nos recuerda en el pasaje que como hay personas que viven perdidamente, que viven de esa forma, que viven de forma inmoral, como Pablo lo menciona a los corintios, pero en contraste con esto nos recuerda que nuestra ciudadanía está en los cielos. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Esperamos, anhelamos que Él regrese por nosotros. Yo no sé qué tan frecuente esa es su oración. Yo no sé qué tan frecuente su oración es: Señor, vuelve pronto. Señor, quiero que vengas ya cuanto antes, que apúrate, Señor, a venir. Ese debe ser nuestro anhelo. Pablo lo menciona en sus cartas. En una de sus cartas le dice a los hermanos: yo tengo un dilema, dice Pablo, queriendo partir y estar ya con el Señor, lo cual es mucho mejor, dice, pero por otro lado tengo el peso, tengo esta carga en mi corazón de quedarme todavía acá para poder seguir siendo de bendición para ustedes. Y Pablo tenía ese dilema. Pablo dice: yo, para mí, lo mejor es partir ya de este mundo, irme con el Señor y estar con Él por la eternidad. No puede haber nada mejor que eso. Pero si permanecer por acá un poco más de tiempo, y en el contexto en que Pablo lo está diciendo, él hace una lista de todos los sufrimientos que él pasó como siervo, como esclavo de Cristo. Menciona todas las veces que fue azotado, sufrió naufragios, pasó necesidades, pasó hambres, pasó de todo, persecuciones. En una ocasión lo apedrearon y lo dejaron ahí tirado, muerto, a las afueras de la ciudad. Fue llevado al tercer cielo por el Señor lo devolvió para que siguiera predicando. En fin, Pablo menciona toda la lista de cosas, de calamidades, digamos, que él pasó por la causa de Cristo. Y Pablo hace un balance de toda su vida, de todas las cosas buenas o malas, digamos, desde el punto de vista humano que a él le pasaron. Y dice Pablo: yo lo que quisiera es irme ya con el Señor y estar con Él. Ese es mi deseo, ese es mi mayor anhelo. Pero si estar aquí un tiempo más y ser de bendición para ustedes, entonces yo prefiero quedarme para seguir siendo de bendición para ustedes. No me importa seguir sufriendo, seguir pasando situaciones, con tal de ser de bendición para ustedes. Pero la mente de Pablo estaba ya en el cielo. El mismo Pablo, allá en la carta a los Efesios, nos recuerda que usted y yo estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. No es que vamos a estar con Cristo, es que ya estamos en Cristo, sentado a la diestra del Padre. Estamos en Él. Estamos en Él, los que somos suyos. Y además nos recuerda que tenemos la mente de Cristo. Y entonces, con todo esto, Pablo nos dice: nuestra ciudadanía está en los cielos. Pertenecemos allá, aquí estamos de paso, pero vamos hacia allá. Nuestro anhelo, nuestro deseo debe ser estar allá. Podemos estar haciendo cosas como cuando usted va de viaje, usted en el camino, usted hace ciertas paradas estratégicas para hacer cosas, para comer, para lo que sea, pero eso no es su destino. Usted no echa raíces ahí en el camino a donde va. Sus raíces están en el destino donde usted va a llegar. Y eso es lo que la palabra nos recuerda. Y finalmente, hermanos, Pablo nos
dice que nos habla de una promesa, de una gloria final. El verso 21, que es el último del texto que leímos, dice el 20 que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Es que tenemos un cuerpo de humillación, hermanos. Si usted no me cree, solo veas en el espejo y usted se va a dar cuenta que en algún momento vamos envejeciendo. Vamos envejeciendo. Eso es una señal de que tenemos un cuerpo de humillación. Nos enfermamos. Nos acecha la muerte constantemente, porque tenemos un cuerpo de humillación. Pero dice el texto, es una promesa tremenda, hermanos, hermosa, que ese cuerpo de nuestra humillación será transformado para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Amén. Seremos semejantes a Él. La diferencia, por supuesto, será en su poder infinito, en su majestad, en su gloria, pero nuestros cuerpos serán glorificados completamente y seremos semejantes a su gloria, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Seremos transformados, hermano. Nuestro anhelo, nuestra esperanza es que un día le veremos al Señor cara a cara, estaremos con Él por la eternidad, por siempre, para siempre, y seremos transformados a la semejanza de su gloria, donde ya no habrá más llanto, no habrá más tristeza, no habrá más dolor, no habrá más pecado, no habrá nada más de estas cosas, y podremos deleitarnos plenamente en Él para siempre. Qué gloriosa promesa, hermanos. Qué gran verdad. Y la Biblia nos recuerda que nuestra mente tiene que estar puesta en esas cosas. Cuando usted nació, cuando usted lo registraron ahí en el registro civil, o digamos, usted ya es una persona, ya existe usted ahí en un listado, en una base de datos de un sistema del país donde usted nació. A usted le otorgaron una ciudadanía, ¿verdad? Pero la Biblia nos dice que esa ciudadanía es temporal, que en realidad somos extranjeros. Nuestra verdadera ciudadanía está en el reino de los cielos. A partir de que Cristo nos alcanzó, a partir de nuestro nuevo nacimiento, se nos otorgó nuevas credenciales. Nuevas credenciales. Todas, dice la Biblia que somos hechos nuevas criaturas. Tenemos nueva identificación y dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. Amén. ¿Qué tal si nos ponemos de pie, hermanos? Y hoy tenemos otra celebración especial.